protagonista los resultados que vemos esta noche de Nvidia, y algo por lo que también vamos a preguntar a José Basagoiti. Ahora sí te tenemos, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Encantados de hablar contigo. Agosto ya casi lo vamos a despedir y nos ha dado mal. Bueno, sí, la verdad es que se están cumpliendo las expectativas de resultados corporativos. Bueno, falta evidentemente ver qué pasa con la empresa más importante del mundo, que es Nvidia, pero no olvidemos que estamos en momento de risk on, es decir, hay sentimiento positivo en riesgo. Esto es lo que Nomura llamaba el momento de exuberancia bursátil, cuando se compra, incluso sin fundamentos. Yo creo que estamos en la parte final del ciclo bursátil, es decir, en el último arreón alcista, antes de ver un techo de mercado que quizá llegue en el año 2026, pero bueno, de momento hay que aprovecharlo. Como digo, liquidez expansiva, sentimiento de riesgo, pues cuando esto sucede es normal que la tendencia continúe, pero no olvidemos que tenemos muchos riesgos, esto hay que entenderlo, no hay más que mirar al mercado más importante del mundo, que es el de bonos, y empieza a mostrar tensiones muy gordas en Reino Unido, en Francia también, y por tanto en la zona euro, en Japón y también en Estados Unidos, con ese asalto que estamos viendo del gobierno a la Reserva Federal y Donald Trump con esa historia con Lisa Cook. Entonces, mucho cuidado porque son riesgos importantes que, como digo, empezarán a notarse, así como el mercado laboral, y todo esto quizá deje pues un techo de mercado, que es lo que espero yo, en el año 2026. Pero de momento a disfrutar de la tendencia y, como dices, buen agosto, así que seguimos disfrutando. Y todo con unas métricas en valoraciones altas y esperando catalizadores que al menos sostengan estos niveles. Por un lado Nvidia, por otro lado los datos de inflación que conoceremos el viernes, ese deflactor. ¿A qué vas a prestar más atención? Bueno, sobre todo los resultados de Nvidia. Nvidia, a ver, es una compañía, bueno, ha sido muy famosa esta imagen, ¿no? Que ahora la equipara casi al Nikkei 225, es decir, una empresa estadounidense en market cap pesa lo mismo que toda la bolsa japonesa, que es la segunda más importante del mundo. Aquí dos posibilidades: o está inflado Japón, que no parece, porque estamos hablando de esa crisis financiera que puede estar gestándose, o bien estamos viendo cierta dinámica burbujística en Nvidia y en general en todo el sector de la IA. Yo estoy casi convencido que sí lo estamos viendo. Esto no implica que la inteligencia artificial no sea el futuro, no sea la próxima revolución y que va a cambiar todo el panorama que tenemos. Eso creo que nadie lo duda, pero también lo fue Internet y eso no impidió que hubiese una burbuja en el 2000. Bueno, creo que tenemos ahora mismo exceso de valoraciones y por tanto los resultados de Nvidia se van a mirar con lupa, y yo, el 70% de los analistas para hoy espera que seamos resultados, yo también lo creo. Pero bueno, es una empresa que pesa el 8% del S&P 500, así que a poco que caiga, pues puede llevarse por delante pues a muchos índices, ¿no? Y ahora bien, el hecho de que esté en posible burbuja no implica que vaya a corregir ni mañana, ni pasado, ni siquiera al siguiente trimestre. Decía Keynes, ¿no? Una frase que yo repito mucho, y es que el mercado se puede mantener mucho más tiempo irracional que el inversor solvente, y esto pues lleva a que muchas burbujas se extiendan en el tiempo, pero claro, un día ajustarán con fuerza y yo creo que eso lo veremos, pero desde luego a corto plazo sí que importan mucho los resultados de la compañía, y sobre todo en un entorno donde se está poniendo en duda la inteligencia artificial. No lo digo yo, lo decía el paper de Goldman Sachs este fin de semana, porque se ha invertido en una barbaridad de CAPEX, no hay más que ver pues la inversión de las magníficas, por ejemplo, y no está llegando el rendimiento esperado, y tampoco la productividad. Por tanto, se va a empezar a exigir mucho, y no olvidemos que las valoraciones, lo estabas comentando, ¿no? Son tremendamente exigentes. Por lo tanto, no sé si estos resultados, pero a poco que falle alguna vertical de negocio, que empezarán a fallar en próximos trimestres seguramente, pues esto, claro, empezará a ajustar como ha hecho siempre, y esta vez, como siempre recuerdo, no es diferente, ¿no? Es una frase que ha hecho mucho daño, esta vez es diferente, no lo creo. Así que, por desgracia, creo que estamos en ciertas dinámicas muy peligrosas y prestaría mucha atención, no tanto a los resultados de hoy, sino a la conference call, expectativas que van a ser cruciales para 2026, donde yo espero ahí tener sustos. Apuntabas esa representación, ¿no? Esa ponderación de Nvidia en S&P 500, Nasdaq 100 es del 10 y del 13% en el índice de semiconductores de Filadelfia. Luego en ETFs concreto, en el de Vanek de semiconductores, ahí tiene ponderación superior al 22%. Así que de ello estaremos pendientes esta noche. Tema Donald Trump y los líos con su Banco Central, con la Reserva Federal. Semana pasada escuchábamos a Jerome Powell el viernes, efecto de esa más que previsible recorte de tipos en septiembre
algo se ha diluido en los últimos días. ¿Qué puede pasar si la FED recorta mientras el crecimiento es aceptable y la inflación es alta? ¿Podría desencadenar algo de burbuja como la que vimos en 1998-1999, ya que hablabas antes de burbujas? Pues sí, es que tenemos Vamos, yo no quiero molestar a la gente que nos está escuchando, ni mucho menos, es lo último que querría, pero creo que estamos viendo una cosa que va a hacer mucho daño, no a corto, pero sí a medio y largo plazo a Estados Unidos y al ecosistema dólar, ¿no? Lo que está haciendo Donald Trump con la Reserva Federal, que además es que no se esconde, ¿no? El propio dice que quiere el control del FOMC, es decir, a meter amigos para que la política monetaria esté al servicio de la política fiscal. Esto es una barbaridad, es atentar contra la separación de poderes y bueno, pues entramos en una dinámica muy, muy peligrosa. Y no olvidemos que Stephen Miran, que es el asesor económico, entre comillas, de Donald Trump, que ya está dentro de esa federal, él lo decía en su famoso paper, que la FED debe estar al servicio del gobierno. Es verdad que él habla de responsabilidad fiscal, pero claro, cuando tú das pues las llaves de la Reserva Federal al político, pues quizá un gobierno pueda a ser responsable, cosa que hasta dudo, pues desde luego a largo plazo vas a tener los incentivos perversos para que acabe entrando el país en la dominancia fiscal, y esto es inflacionario, directamente inflacionario, ¿no? Entonces, de ahí que la curva de monos ahora mismo esté empinándose, ¿no? Estamos viendo cómo caen los rendimientos de corto plazo mientras suben los rendimientos de largo plazo. ¿Por qué? Porque el mercado espera, como comentabas, que vaya a haber recortes agresivos en próximas reuniones, quizá en septiembre veamos 50 puntos básicos, y en el año 2026 quizá hasta 200 o 250 puntos básicos de recortes, como quiere Donald Trump, para llevar de nuevo los tipos nominales al 1, 1,5, quizá 2, es decir, ya por debajo de la inflación, volver a la represión financiera. Sin embargo, claro, la parte de la curva sigue aumentando los rendimientos, como que comentábamos antes, esa tensión. ¿Por qué? Porque esas políticas van a llevar a más inflación. No olvidemos que los tipos a largo plazo no los controla la banca central, sino descuentan el PIB nominal, es decir, crecimiento más inflación, y están subiendo ahora por esa variable de la inflación. Entonces, no olvidemos que los tipos de largo plazo son los más peligrosos para la economía real. Porque como pides una hipoteca, un préstamo empresarial, ahí lo que vale son los tipos a largo plazo. Y si siguen subiendo, pues esto va a hacer mucho, mucho, mucho daño al consumidor en general, como digo, a la economía real, empresas y familias. Por lo tanto, estamos viendo cómo se favorece al político mientras se sigue perjudicando a Main Street, ¿no? Y esto es justamente lo que Trump prometía que iba a ser lo contrario. Pero bueno, al final acabamos llegando, como siempre, al mismo camino. Entonces, bueno, por desgracia, creo que vamos a un entorno de mucha inflación. Creo que en Jackson Hole se malentendió a Powell. Él no dijo que se iba a eliminar ese target del 2%. Ha habido mucha desinformación con esto, y quiero aclararlo. Lo que quitó Powell fue la ponderación. Es decir, ahora mismo hay lo que se llama FIDE, que la Reserva Federal lo que hace es, en agregado en un tiempo no determinado, pues tender en la media al 2%. Por ejemplo, un ejemplo simple. Si en una década, en 5 años, hemos tenido una inflación del 4%, pues en los siguientes 5 años deberíamos tener un IPC del 0% para compensar la inflación pasada y que el average de la década sea el 2%, ¿no? Ahora mismo no se va a atender a eso, es decir, no se van a compensar sobre inflaciones pasadas, y es lo que dijo Powell, no eliminó nunca el target del 2%. Pero, desde luego, lo que parece evidente es que si se quita la independencia de la banca central, vamos a ir casi de forma crónica a inflaciones superiores al 2%, y a nadie le va a importar. Ese es el problema, y como digo, pues va a haber una redistribución de riqueza tremenda. Al final, el político sigue metiendo la mano en el bolsillo del ciudadano de forma más o menos invisible, porque la inflación es algo que la gente, por lo general, no entiende. Y bueno, pues el que no esté invertido, que no se proteja, pues va a haber un robo tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos lleva siempre a la necesidad de invertir y sobre todo, ahora más que nunca, a la necesidad de llevar la educación financiera, pues si es posible, a todos los rincones, ¿no? Sea el bolsillo que sea, todo el ciudadano debería tener estos conocimientos para protegerse y que no exista esa redistribución, pero por desgracia va a existir. Así que, bueno, pues como siempre, gracias a este tipo de canales y tratar de llevar esta información al máximo público posible. Tendiendo, ¿no? Además, cada vez más en todo este entorno a una economía más financiera, más especulativa, ¿no? Y menos productiva. Déjanos por último una idea para darle una vuelta. Viene una acción concreta, sector al que echar un vistazo, o ampliando miras, activo, estrategia a considerar. Pues mira, te lo voy a decir de forma contundente, China. Veíamos como muchos superinvestors, por ejemplo, Michael Burry o David Tepper, estaban apostando fuertemente por China, valores como Alibaba o incluso ETFs como el KBEP, que es el de alta tecnología china, o el FXI, que es el de grandes compañías, el de large cap en China, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque estamos viendo como el PBOC, el Banco Popular, que es el Banco Central de China, está inyectando de forma masiva liquidez, y China está optando por salir de la crisis
con los mismos estímulos que hizo Occidente en el año 2008. Es decir, políticas monetarias muy expansivas y también políticas fiscales. Básicamente, en resumen, políticas de liquidez. Esto podemos debatir si es bueno o malo para la economía real, pero lo que sabemos es que sí es muy bueno para la economía financiera, es decir, genera inflación monetaria y esperamos que se canalice rápidamente a las bolsas. Estamos muy alcistas ahora mismo en China, además está en la otra parte del ciclo. Ellos sí pueden aplicar política expansiva, mientras en otras partes como Japón, lo hemos comentado antes, Reino Unido, Europa y Estados Unidos sí que tienen tensiones inflacionistas y tienen sobre todo la curva de bonos con mucha tensión. Entonces creo que la rotación es más que lógica y por tanto pondría un ojo en China, y si no se quiere hacer estudio, en plan como Alibaba o nos gusta bastante, pero bueno, ETFs que agregan cestas de compañías, nos parece muy interesante el KBEP en particular. Creo que está rompiendo una base técnica, una base de acumulación, así que bueno, pues recomendación de por lo menos estudiarla. Y gracias por ello, por todos esos apuntes. José Basagoiti, hasta la próxima, que vaya bien la tarde. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, chao, chao. Un segundo, dame un solo segundo y ahora seguimos. Quiero hablarte de nuestro patrocinador. En este caso, Colmex, que es un broker de acciones y ETFs para construir portfolios de largo plazo, carteras o patrimonios privados, y además está aterrizando en España con ofertas importantísimas. Es la gran ventaja, evidentemente, del libre mercado, del capitalismo, que los empresarios compiten entre sí y salimos favorecidos nosotros, los consumidores. Bueno, comisiones muy atractivas. Es un broker regulado al amparo de la Unión Europea e, insisto, además estaba regalando acciones. Recomiendo mucho la de AST, es un valor al que vemos una proyección brutal, y además para todos los que operéis con Colmex estamos creando un grupo privado de inversores manejado por Trading Pro, donde compartiremos nuestra gestión activa, nuestras estrategias de inversión y nuestras rentabilidades. Es una oportunidad muy buena, así que os vamos a dejar la descripción, el link en la descripción para que podáis echar un ojo, y por supuesto agradecer siempre a estos agentes que apoyan, que apuestan por la educación financiera que tanta falta hace. Seguimos. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.